que debemos despojarnos, debemos quitarlas de nosotros. Cuando vamos a la Biblia encontramos a un hombre excepcional llamado Saúl. La Biblia nos dice en el primer libro de Samuel, capítulo 10, que había un hombre hijo de Benjamín, de la tribu de Benjamín, que era joven, de buena apariencia y que en estatura rebasaba a todos los israelitas. Por lo menos encuentro 10 cualidades positivas en la persona de Saúl. Saúl es un hombre que es obediente. Su padre le dice que busque unas asnas que se habían perdido, que se habían extraviado. Saúl, mis amados hermanos, no pone objeción a la instrucción, a la orden de su padre. El obedecer a un padre es el acto de honra más extraordinario que uno puede hacer. El obedecer a un padre o una madre, desde luego algo que no sea pecado, es la acción más sublime que nos corona como hijos. Me duele en el alma cuando una ocasión mi padre me pidió llevar una docena de escobas en el hombro por 1,5 kilómetros y llevárselas a un amigo, y yo me negué porque me dio vergüenza caminar con una docena de escobas por la calle. Tenía 14 años y le dije a mi padre: no voy. Su rostro se vio decepcionado, se puso colorado y tomó su cinto y me golpeó. No recuerdo tanto los golpes. Lo que recuerdo es la deshonra que como hijo le di a mi padre al no obedecer su instrucción por vergüenza. A Saúl no le dio vergüenza salir a la calle como un loco y buscar, preguntar por las asnas de su padre. Saúl era un hijo obediente. Saúl era un hijo persistente. ¿Cuántos kilómetros recorrería Saúl para encontrar las asnas de su padre? Muchas veces nosotros a la primera desistimos. Una ocasión mi esposa me dijo que fuera por tortillas de la avenida. Y yo le llevé de la Estrella y me regañó. Esas tortillas no sirven, que son de bolsa de plástico y se hacen duras. Y yo como quiera me las como igual. Me dijo, otra ocasión me dijo, ve por tortillas de la avenida. Y fui a la tiendita de 2 cuadras y me regresé. Y me dijo, las tortillas no hay. Ve con don Pepe para otro lado. No hay. Ve a la bodeguita Horrera. No hay. Ve al Oxxo. Le digo, no hay. Y luego me dice, ¿y en todo el mundo? Saúl era persistente. Esto no lo están grabando, ¿verdad? Saúl era un hombre que se preocupaba por su padre, porque cuando pasó el tiempo, él dijo, mi papá ha de estar preocupado. Hermanos, Saúl tenía un corazón tan bueno para con su padre que él pensó que ya el problema ya no iban a ser las asnas, sino era él y su criado, porque estaban extraviados y pudieron haber pensado que algo se les atravesó en el camino. Saúl era un hombre generoso. Dice la Biblia que dijeron, vamos a ver al profeta, pero dijeron, ¿y qué le vamos a llevar? Y entonces no tenemos que darle. Y alguien, su criado dice, tengo una moneda. Dijo, eso, vamos a dársela. Saúl era un hombre humilde. Cuando Samuel habla con él y le dice que delante de él está el príncipe de Israel, Saúl guarda silencio, no lo publica,
en Facebook como muchos de nosotros. Es sencillo, es discreto, pero quiero que leamos primero el libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Por favor, si lo podemos poner en la pantalla. Primer libro de Samuel 10:1. Tenía muchas cualidades humanas. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y dijo: ¿qué, hermanos? ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? ¿Cuántos cientos de hombres jóvenes experimentados estaban en Israel? Había 12 tribus de Israel, pero dentro de las 12 tribus hay un hombre de la tribu de Benjamín al que Dios unge para ponerlo por príncipe. Todo va bien, pero no solo es ungido de parte de Dios, sino que tiene un ministerio muy extraordinario. El versículo 6 dice la palabra del Señor. Avánzale, Madito, por favor, en el 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Y qué, hermanos? Profetizarás con ellos. Saúl, Dios lo unge para ser profeta y para ser rey. Dos grandes ministerios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había 3 ministerios muy poderosos: profeta, sacerdote y rey. Y Saúl tiene 2 de ellos. Saúl es rey, el primer rey de la nación, pero también es, ¿qué dice ese versículo? Era profeta. O sea, no era cualquier cosa. Versículo 6, era ungido profeta y rey. Versículo 16, era un hombre discreto. Avancemos al 16, por favor. Y Saúl respondió a su tío: nos declararás expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto, ¿qué, hermanos? Del reino, de que Samuel le había hablado, ¿qué? No le descubrió. A veces nosotros somos muy chismosos. ¿Cuál fue el problema de José? Que él contó sus sueños. Cuando Dios nos dé algo, hermanos, no se lo podemos platicar a cualquiera, porque algunos se van a gozar y a otros les va a dar coraje, a otros les va a dar envidia y otros te van a agüitar y van a decir que es tu carne. No, no es cierto. Mire, entonces Saúl, oye, ¿qué te dijo el profeta? Pues que las asnas. Pero del reino, ¿qué dijo? Era un hombre discreto. Versículo 22. Dice la Biblia que el día que fue ungido, Saúl era un hombre tímido. Se escondió. ¿Dónde está Enoc por aquí? Como a las 4 se casa. Espero que no se esconda. ¿Quién se esconde el día de su boda? ¿Quién dice, no, pues está todo listo, está la novia lista, pero ¿y el novio? No, pues, ¿quién sabe? No lo encontramos ni en la sección amarilla. Preguntaron otra vez a Jehová si aún había venido aquel varón, y respondió Jehová: he aquí, él está, ¿qué, hermanos? Escondido entre las maletas, entre el equipaje, entre las armas. Allá atrás estaba Saúl. No quería ser rey, estaba escondido. Era un hombre tímido. Capítulo 10, versículo 27. Alguien dijo, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos va a salvar este? Y le tuvieron en poco. ¿Y qué más, hermanos? Y no le trajeron presentes, mas él, ¿qué hizo?
no lo tomó en cuenta. El versículo 11:13, era un hombre de paz. Saúl dijo que, hermanos, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Qué peladazo, perdónenme la expresión norteña. ¿Quién no quisiera tener a un Saúl como familiar? Saúl era excepcional. 13 cualidades excepcionales de la vida de Saúl. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Dónde está todo ese buen hombre del que la Biblia nos habla cuando Saúl llega a ser rey? Y entonces está gobernando, aparece un hombre llamado David. Y David, hermanos, dice la Biblia que él era un pastor de ovejas, hijo de Isaí, al cual Dios había puesto su corazón. El problema de Saúl fue que empezó a hacer cosas indeseables, a hacer cosas indebidas. Lo primero que hizo Saúl cuando ya está siendo rey es que él tiene una armadura, y esa armadura, una de sus cualidades es la desobediencia. Y ahí es donde nace el problema. Saúl no se mantuvo en la dirección que Dios había diseñado para él. Entonces, dice la Biblia que quiere vestir a David con su armadura. Pero David la rechaza. ¿Por qué razón? Porque la armadura de Saúl tiene arrogancia. El primer problema es que Saúl comenzó a ser un hombre arrogante. Pensó que el poder, que lo que él tenía era por su personalidad y no por la gracia del Dios Todopoderoso. Muchos de nosotros podemos correr el mismo riesgo, pensar que somos nosotros, pensar que la gracia de Dios es patrimonio nuestro. No, Señor. Dios nos ha ungido, Dios nos ha llamado, Dios nos ha establecido, Dios nos ha prosperado, pero tenemos que mantenernos humildes delante de los ojos de Dios. Saúl quiere poner su armadura, un casco de bronce, sobre aquel joven de la tribu de Judá llamado David. Quiere ponerle su armadura. Y la armadura de David, la armadura de Saúl no cabe en David, porque la armadura de Saúl es de una persona arrogante. La arrogancia llevó a Satanás a perder su lugar en la eternidad, en la presencia de Dios. Era un ángel bellísimo. Era el ángel que dirigía la alabanza en la presencia de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 7 y 14, dice, capítulo 7 y 14 de Ezequiel, dice la palabra de Dios que Satanás dijo: subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Y Dios le dice: serás derribado hasta el cielo. ¿Cómo puedo mantenerme firme cuando quito de mi vida el ropaje de la arrogancia? ¿Qué valor tengo? El valor no me lo dan las cosas materiales, el valor me lo da
la bendita sangre de Cristo que me ha hermanado, que me ha limpiado, que me ha purificado. La Biblia dice que Dios de lejos mira al arrogante, pero Él atiende al humilde. David rechaza la armadura de Saúl porque esa armadura tiene arrogancia. David rechaza la armadura de Saúl porque esa armadura tiene algo que se llama obstinación. ¿Arrogancia y qué? Obstinación. Hermanos, la Biblia nos dice que Pablo quería ir a una ciudad a predicar, libro de los Hechos, pero dice, y el Espíritu de Dios se los impidió. Yo pregunto, ¿cómo es que hay una buena intención, hay un buen deseo, el mandato de Dios es ir y predicar, pero por qué el Espíritu se los impide? Porque el Espíritu tiene soberanía y sabiduría. Yo no puedo enseñarle a Dios, yo tengo que ser enseñado por Dios. Muchas veces el Espíritu Santo de Dios desea que tomemos otra dirección, pero somos obstinados. El salmista dice, no seas como el mulo, no seas como el buey, no seas como el asno sin entendimiento, que una y otra vez, a veces me he sentido como un animal salvaje corriendo para toda dirección, sin rienda, obstinado. En mi vida personal, en su vida personal, en todo lo que hagamos, necesitamos despojarnos de la obstinación. Es que yo tengo una palabra única y final y no me retracto. Se llama obstinación, y la obstinación puede llevarnos a destruir lo más valioso que Dios está construyendo. Es que yo ya dije. Es que si yo ya lo dije, la armadura de Saúl tiene obstinación. Hacer la propia voluntad una y otra vez. Por eso David dijo que se despojó de esas cosas. Estaban interesantes. Imagínense, él era el rey, era la armadura más completa, era la armadura mejor pertrechada, era la armadura más brillosa. Pero no era la voluntad de Dios que David tuviese esa armadura, ese casco, esa espada. No le pertenecían. La armadura de Saúl no tenía a Dios como un Dios personal. Aquí ayúdame mucho, amadito. Primero de Samuel 15, 13 y 15. Primero de Samuel 15, 13 y 15. Fíjese cómo se expresa un hombre que tiene una armadura llena de obstinación. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú, ¿de quién? De Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y sabemos que no era cierto. Versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalec los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová. ¿Quién? Tu Dios. No dice nuestro Dios o mi Dios, sino dice tu Dios. No lo hace personal. El versículo 21, 15, 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Quién? Tu Dios en Gilgal. Dios no era personal. Cuando leemos las plegarias de David, él dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Jehová es mi porción, es la porción de mi copa y de mi herencia. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Habla de un Dios personal. Habla de una experiencia con Dios. Yo pregunto esta mediodía, ¿ese es tu Dios? ¿Sí es su Dios? ¿O dice, pues el Dios de Manuel, el Dios de mis abuelos, el Dios de mis padres? ¿Cuántos podemos decir en esta tarde, Jehová mi Dios? Jesús es mi Salvador, mi Salvador. Los salmos en alabanza decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, de mi vida. Muchos de nosotros estamos diciendo, pues sí, Dios ahí, pues el Dios de mi esposa. Ella va a la iglesia, yo la acompaño, pero pues sí, está bien. Pues ay, Dios. Pero qué diferencia es cuando decimos, el Dios de mis padres, Él es mi Dios. Oh, imagínense, hermanos, estas expresiones, Jehová tu Dios. Versículo 30, por favor, amadito. 15:30. Dice, y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo. ¿Para qué? Para adorar ¿a quién? A Jehová. ¿Quién? Voy a ir a la iglesia para adorar a tu Dios. Iba al culto Saúl iba al culto, pero nunca dijo, yo voy a adorar a mi Dios. Voy a adorar a mi Dios. Decía, fíjese la diferencia, hermano. David decía, mi Dios. Voy a adorar a mi Dios. Y Saúl decía, voy a adorar ¿a quién? Tú no puedes adorar, perdóneme el problema del lenguaje. Tú no puedes adorar a un Dios que no es tu Dios. No puedes. Puedes venerarlo. Puedes hacer otra cosa. Pero la adoración es algo personal. Es algo íntimo. Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Vuelve conmigo. Saúl está interesado en el reconocimiento de la iglesia, de la gente, del pueblo, pero no del reconocimiento de Dios. Y se vuelve un adorador apático. ¿Qué expresiones podía decir Saúl de adoración? Tu Dios de Emanuel, tu Dios de mis padres, tu Dios de mis ancestros. No, era una abominación delante de Dios. Versículo 22, 15-22, primero de Samuel 15-22. ¿Sí están felices, hermanos? Jehová es su Dios. Yo me quiero bajar yo de aquí, hermanos. Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como
que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La armadura de Saúl tenía desobediencia, una adoración apática, no una adoración personal. Tenía obstinación, tenía arrogancia, no hacía a Dios personal. Por eso David, mis amados hermanos, rechazó su armadura. El mundo quiere ponerte su armadura. El diablo quiere ponerte su armadura. El pecado quiere que vistamos su armadura. El mundo, el diablo y nuestra carne quiere que vistamos su propia armadura. Pero hagamos lo que hizo David. La rechazó. ¿Por qué razón? Porque no podemos andar. David probó andar con ese casco de bronce y con ese armadura y dio unos pasos y dijo: esto no es lo mío. Cuando usted y yo estamos queriendo caminar como el mundo camina, nos vamos a decepcionar, vamos a decir: esto no es mi andar. Estos no son mis pasos, estos no son mis caminos, estos no son mis pensamientos, esta no es mi música, esta no es mi armadura. Esta no es mi conducta. Este no es mi proceder. No puedes caminar. No podemos caminar como camina el mundo, con una armadura que no nos pertenece. Solo el Hijo de David puede traernos alivio, porque Saúl, que tenía una armadura, era atormentado por un espíritu malo. Estaba en un palacio bellísimo, comía de lo mejor, vestía de lino, tenía un séquito, tenía cámaras especiales de realeza, tenía una corona, tenía una armadura, pero un espíritu le atormentaba. Tenía que venir el hijo de David, el hijo de Isaí, y tocar el arpa para que Saúl pudiera tener un poco de alivio. ¿Qué nos atormenta en nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros tormentos? ¿Qué perturba nuestro corazón? ¿Qué perturba nuestro espíritu? ¿Qué perturba nuestra alma? ¿Qué perturba nuestra mente? El futuro, la economía, la profesión, los hijos, los nietos, la salud, el trabajo, la pensión. ¿Qué perturba tu espíritu? El desasosiego. ¿Qué te hace despertarte por la madrugada sin calma y sin paz? ¿Qué roba tu sueño? ¿Qué roba tu tranquilidad? El Hijo de David quiere traernos calma, quiere traernos paz. Hermanos,
rechacemos, al igual que David, la armadura de Saúl. Tajantemente, no se ponga un ropaje que no es el suyo. No vista como el mundo viste. No vistamos como el mundo viste. No caminemos como el mundo camina. No hablemos como el mundo habla. No tomemos decisiones como si fuéramos mundanos. Nosotros somos hijos de Dios. A veces te va a costar. Vas a querer un día tomar venganza. Vas a querer un día de la prueba decir, no, ¿cómo quisiera en este momento no ser cristiano para darle en la torre? Para decirle todo lo que tengo en este pecho mío. ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? ¿O cómo es? Perdón. Ya ven. Ya ven que no debemos hablar el lenguaje del mundo, porque eso nos atormenta. Hablemos el lenguaje del Hijo de David. Oh, si tan solo, hermanos, si tan solo en esta mediodía comenzásemos a despojarnos de esa vieja armadura. Hay una historia de un libro que se llama El hombre de la armadura oxidada. ¿Sí lo han visto? Cultívense, hermanos. Hay que leer literatura. Bueno, yo nomás lo he visto, no lo he leído. La historia es que ese hombre se metió ahí, se oxidó la armadura y no se podía salir. Creo que es así. Aquí está el Hijo de David. Y si ya esa armadura está bien agazapada en nosotros, su Espíritu Santo tiene una mejor. Efesios dice, tomando la armadura del Espíritu, estad firmes para soportar las acechanzas del diablo, tomando la armadura del Espíritu, tomar el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia, ceñir los lomos con la verdad, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando nosotros tomamos la armadura del Espíritu, entonces podemos estar firmes ante las acechanzas del diablo. ¿Por qué cayó? ¿Por qué cambió la vida de Saúl? Porque no estuvo firme con la armadura de Dios y le dieron una diferente. Estad pues firmes en esta armadura gloriosa. ¿Quieren ponerse de pie esta hora, hermanos? Y levantar nuestras manos al cielo. Señor Dios Todopoderoso, al igual que lo hizo David, cuando Saúl le vistió de sus ropas, cuando le quiso poner un casco de bronce y la coraza y una espada, David echó de sí aquellas cosas. La Biblia dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre y renovaos del nuevo hombre que es creado según Dios. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Rehúso, aunque ganas no me faltan, Señor. Rehúso a caminar como el mundo.
Rehúso la armadura de Saúl. Rehúso la armadura que tiene arrogancia, obstinación, maldad, idolatría, desobediencia, rebeldía y fracaso. Pero me he visto de la armadura del Espíritu. Ayúdanos, Dios, en esta mediodía. Ayúdanos. Ayúdanos y perdónanos por querer caminar como el mundo, por probar el andar como el mundo anda, por probar como las personas que no te conocen andan. Ayúdanos a despojarnos de todo eso y ayúdanos que tu Espíritu Santo fluya poderosamente en nosotros en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias. Hermanos, el Rey nos invita esta tarde a su mesa. Le dijeron a Mefiboset: oye, Saúl está huyendo, ahora tú puedes ser rey. Y Mefiboset dijo: ¿yo para qué quiero ser rey? Si el rey me sienta en su propia mesa, ¿para qué me la quiebro, hijo? Sí. ¿Para qué quiero meterme en conflictos de dinastías? Si el rey me trajo de Lodebar, me vistió, me bañó, me dio sus ropas y me puso en su mesa. Esta tarde el Rey nos llama para sentarnos a su mesa. Si usted ha bajado a las aguas del bautismo como una evidencia de su fe pública en Jesús, la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si usted ha hecho estos pasos de obediencia, puede sentarse a la mesa del Rey. No significa que el que no es bautizado no es salvo. No, la salvación es una obra de gracia. Pero para participar de este acto, en el orden que tenemos como iglesia, es bajar a las aguas después de ser discipulado e integrarse a la familia de Dios. Por eso, pasemos con alegría. Pero desde que usted va a salir de allá, pruebe caminar sin la armadura de Saúl. Siéntase livianito. Dígale: me despojo de todo esto que me está estorbando y camine en el nombre del Señor. Pase, mis hermanos, esta tarde.